Muy buenas a todas y todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes dentro de esta tercera Convención Científica Internacional, las Tunas 2021, dedicado a temas de conciencia e innovación para el desarrollo sostenible. Dentro de ese contexto, me han pedido una presentación que haré con muchísimo gusto. Mi nombre es Jorge Núñez Jover, soy profesor de la Universidad de La Habana y estoy encantado de poder compartir con ustedes estas ideas. El primero que quiero, al presentarles el tema que voy a abordar, es situarme conceptualmente en qué punto voy a pararme, dónde me paro conceptualmente para ver este asunto. Y lo hago desde el campo en el cual yo me muevo, el campo de los estudios sociales de ciencia y tecnología, o campo CTS, como se le dice por su acrónimo, ¿no? A esto yo le llamo el enfoque de los tres círculos convergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que cualquier problema que discutamos con respecto a ciencia, universidades, tiene que relacionar tres puntos estrechamente. Primero, hay que arrancar del modelo de desarrollo. Hay que arrancar del debate sobre el modelo de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo usted aspira a formar? Ese es el punto de partida. ¿Qué se propone un país? ¿Cuál es el proyecto de país por el cual se va a apostar? Ese es el punto de partida. Si ese puede ser más sustentable, menos sustentable, más inclusivo, menos inclusivo. Ese es el punto de partida de cualquier otra discusión sobre universidades, sobre ciencia, tecnología, sobre innovación. El segundo punto que hay que relacionar estrechamente con esto son las políticas y las prácticas de producción, difusión y uso de los conocimientos y qué relación guardan con los objetivos de desarrollo. Cuando hablo de políticas y prácticas de producción, difusión y uso de conocimientos, estoy pensando desde las prácticas educativas hasta las prácticas científicas, los desarrollos tecnológicos. ¿Qué vinculación tiene eso con los objetivos de desarrollo? Vuelvo al punto. Y finalmente, ¿cuáles son los modelos de universidades que son coherentes con todo ese propósito de desarrollo, con esa intención de producir, diseminar y usar el conocimiento que ese desarrollo demanda, y por tanto la formación de talento humano y las conexiones que todo eso tiene que tener necesariamente con los objetivos del desarrollo? Digo los tres ciclos concéntricos porque la convergencia de los ciclos los expreso a través de este esquema gráfico que les estoy mostrando. Vean cómo están los modelos de desarrollo, los modelos y políticas de producción, difusión y uso del conocimiento y los modelos de educación superior. Yo creo que ese es el punto en el cual hay que situarse para poder entender lo que les quiero mencionar a continuación. A veces, por ejemplo, digamos, en algunas discusiones se habla sobre la relación universidad-empresa, por ejemplo. Eso tiene que ver con modelos y políticas de producción, difusión y uso del conocimiento. Pero no se pregunta siempre necesariamente, no en el caso cubano, estoy pensando en una visión más amplia, a qué obedece esa relación universidad-empresa, a qué tipo de modelo de desarrollo va a tributar, a qué tipo de beneficiario va a tener, cuánto beneficia eso a la sociedad. Eso no necesariamente se discute siempre. Yo conozco, por ejemplo, alguna que otra universidad latinoamericana que es de excelencia por sus indicadores, pero son universidades excluyentes, son universidades elitistas, son universidades poco comprometidas con proyectos de desarrollo social avanzado. Por tanto, el problema no es tener buenas universidades y buena capacidad de ciencia e innovación. El punto de partida es qué país, qué proyecto de país, a quién debe tributar esas capacidades universitarias y esas capacidades de producir, diseminar y usar el conocimiento que las universidades son capaces de realizar. Hablando de modelo de desarrollo, ese es el punto de partida, como les decía. Yo solamente quiero mostrar esta pantalla, no ni voy a explicarla siquiera en detalle. Ustedes pueden mirarla ahora y después con más calma si tienen la amabilidad de hacerlo. El modelo hegemónico de desarrollo, por eso lo pongo entre comillas, a nivel global en estos momentos, es sumamente insostenible. Es simplemente un modelo que nos coloca ante un colapso civilizatorio probable. Y ahí están algunas de sus características. La desigualdad económica, el incremento de la pobreza y la exclusión, el tema del crecimiento económico y del bienestar social se han disociado completamente. Hay un enorme proceso de privatización del conocimiento que ahora con el tema este de la COVID ha vuelto a salir a la luz como un tema extremadamente delicado. Es decir, ese modelo, ese que es hegemónico a nivel global hoy en día, no es un modelo sostenible. En consecuencia, si usted quiere cambiar, tiene que hacer algo y entonces ahí vienen los cambios. Desarrollo sostenible. Ahí aparecen las imágenes del Titanic. Esto es, digamos, una metáfora, una expresión que utilizan autores tan importantes como Jacques Salomón y Edgar Morin, que le han llamado a esto el baile del Titanic. La humanidad festeja, la humanidad goza del consumo, bueno, los que pueden gozar del consumo. Hay una situación, digamos, de inconsciencia de los rumbos que se están tomando bajo estas condiciones con frecuencia, aunque hay un debate social sobre eso. Pero el barco sigue andando.
El barco sigue andando. La civilización continúa su rumbo actual. ¿Y qué puede ocurrir entonces? Que colapse esa civilización. Ese es el punto. Por eso el baile del Titanic, según Salomón y Morán. Por eso, a partir de esto es que en 2015 se produce una suerte de respuesta global frente a este asunto. Es un cambio, una discusión sobre el modelo de desarrollo y qué habría que hacer para transformarlo. Aparece ahí lo que se va a llamar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sobre eso se pudiera estar discutiendo mucho tiempo, pero lo tomo como un punto de partida porque es un acuerdo mundial. Ahí se pactó globalmente esa decisión. Y esta Agenda 2030 contiene un conjunto de objetivos que se han llamado objetivos mundiales, se la ha llamado agenda civilizatoria, se la ha llamado Alianza Mundial Reforzada y contiene 17 objetivos y 169 metas. Que son esas que están gráficamente ahí, todos las conocemos, no me voy a detener en ello. Lo importante es que vean la integralidad de lo que ahí está planteado. Ahí no se habla solo de cuidar la naturaleza, ahí se habla de la lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre, las infraestructuras y la innovación. Es decir, ahí hay un conjunto de objetivos bastante amplio que estarían reflejando el estado de malestar, la inquietud que globalmente la humanidad conceptó en 2015 y la necesidad de responder a ello. Las agencias de Naciones Unidas, inclusive las que radican en Cuba, pues obviamente trabajan muy activamente por implementar esa agenda y para nosotros esa agenda también tiene, por supuesto, significación nacional. El problema que surge entonces es el siguiente, que ese ya es otra pregunta distinta. Si queremos ese modelo de desarrollo diferente al que tenemos hasta ahora, ese modelo económico hegemónico es insostenible y hace falta transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer entonces con las prácticas cognitivas? ¿Qué hay que hacer con las prácticas educativas, con científicas, tecnológicas, de innovación, adecuadas a esos objetivos? ¿Podemos hacer lo mismo siempre o debemos cambiar? Y ahí es donde aparece entonces esta expresión de Burton Clark, que es uno de los grandes estudiosos de las universidades, que él llama el movimiento epistémico. Él dice que hace falta hacer un movimiento epistémico, hace falta hacer transformaciones en el orden epistémico, hace falta nuevas definiciones de saber, hace falta nuevas prácticas científicas y tecnológicas, hace falta nuevos criterios de relevancia, es decir, qué cosa es lo importante y lo no importante, qué es lo que hay que priorizar y lo que no hay que priorizar, hacia dónde prestar atención, nuestras capacidades humanas en función de qué hay que ponerlas. Hay que crear nuevas, dice Burton Clark, formas alternativas de legitimación del trabajo universitario que no sea solo por la enseñanza, que por supuesto es muy importante, un montón de actividades en las cuales los profesores estamos implicados o podemos estar implicados, que son muy importantes para el desarrollo sostenible y que no se reducen exclusivamente a la función de la enseñanza. No solo eso, sino que a nivel global y acompañando esta discusión sobre el desarrollo sostenible, ha aparecido la proliferación de nuevas formulaciones que por supuesto yo no tengo a ti tiempo ni posibilidades de explicar, pero que solo se las quiero mencionar para que capten el sentido que tienen esas palabras. Se habla de un nuevo contrato social de la ciencia, sino una nueva manera de concebir el papel de la ciencia en la sociedad para responder a los objetivos del desarrollo sostenible. Habida cuenta recuerden lo que mencionamos antes, que hay un altísimo proceso de privatización del conocimiento y que las instituciones que, digamos, concentran la mayor parte de los países que concentran las mayores capacidades científicas y tecnológicas no necesariamente las ponen en función de todas las necesidades humanas del planeta, sino que tienen sus propios intereses con respecto a esos asuntos. Por eso aparecen entonces un conjunto de formulaciones, nuevos epistemes, nuevas formulaciones, que simplemente repaso rápidamente con ustedes apenas mencionándolos. La ciencia de la sostenibilidad. La ciencia debe dejar de ser una ciencia orientada al lucro, a la ganancia o a la ciencia por sí misma para convertirse en un agente de la sostenibilidad. Cuando se habla de ciencia integrada, se está hablando de la integración transdisciplinaria para enfocar problemas complejos. También lo de la ciencia de la sostenibilidad va por el mismo lado y resolver esos problemas complejos que tienen que ver con el hambre, las necesidades humanas, el desarrollo sostenible, la inclusión social y todo ese conjunto de problemas altamente complejos. La ciencia no debería ser determinada por el mercado, debería ser socialmente determinada, orientada a intereses sociales. Hay mucha ciencia no hecha, si hay mucha ciencia que no se ha hecho todavía porque no se ha priorizado en las agendas. Habría que mirar hacia ella y ver cuáles de ellas, cuáles de esas cosas que no hacemos son importantes para el desarrollo de nuestros países. Y lo de ciencia ciudadana y ciencia abierta tiene que ver con el hecho de que una buena parte de la ciencia que se hace en el mundo se hace con fondos públicos. Entonces los ciudadanos tienen derecho a mirar allá adentro. Esa no puede ser una caja negra que los científicos decidan por su cuenta. Tiene que ser algo que se co-construya con la sociedad, con la participación ciudadana. Eso es válido para todos los países. Nuestro país tiene mecanismos para hacer algunas de estas cosas, pero por supuesto también tenemos que avanzar mucho en ese sentido.
Si hablamos de tecnología, siguiendo la misma cuerda, aparecen conceptos como el de tecnología social, es decir, tecnologías orientales, desarrollo sostenible, inclusivo, participativo y tal. La innovación social, que es un concepto que ahora ha tomado un cierto auge, va por el mismo camino. Innovación, no para el lucro, no para la ganancia, no innovación empresarial para las empresas privadas, sino innovación para resolver problemas sociales, que es más o menos lo mismo que significa el concepto de innovación responsable, o esto de justicia tecnológica de Simon Trace. Una enorme injusticia tecnológica. Si algo está mal distribuido en el mundo, más allá, incluso más mal distribuido que la propia riqueza, son las capacidades científicas y tecnológicas. Y eso tiene enormes consecuencias. Lo estamos viendo ahora con la pandemia. Lo estamos viendo ahora con la pandemia. De pronto hace falta tener vacunas para vacunar a la gente y la mayor parte de los países del mundo no tiene ninguna capacidad de hacer eso. Y tiene que esperar entonces que compren los ricos y que vayan poco a poco llegando esos recursos a nuestros países. Eso evidentemente es una vulnerabilidad tecnológica extraordinaria. Hace falta políticas de ciencia y tecnología renovadas que apuesten al desarrollo sostenible e inclusivo. Y en ese debate aparece un debate también que fue a parar finalmente a la Conferencia Regional de Educación Superior de 2018. En uno de los papers preparatorios, de los trabajos preparatorios, apareció este concepto de universidades para el desarrollo. Es decir, universidades que no están no son universidades dedicadas a la empresa privada, no son universidades dedicadas solo a la enseñanza o solo a la investigación, son universidades cuya vocación debe ser el proceso de desarrollo, por supuesto, sostenible, humano, inclusivo, etc. Y entonces vuelvo otra vez al gráfico original, este tema de los modelos de desarrollo, los modelos de política, los modelos de educación superior y la relación entre ellos. Porque ahora quiero, desde esa perspectiva, no solo mirar lo internacional, que le he pasado muy por arribita, sino también orientarnos un poco hacia la cuestión nacional. Les repaso brevemente lo que muchos conocemos, que son las transformaciones que se han ido dando dentro de nuestro modelo de desarrollo. Algunos de los ítems fundamentales, los momentos fundamentales de las transformaciones de ese modelo de desarrollo. Ustedes conocen, desde 2011 aparecieron más de 300 lineamientos de la política económica y social, generando una serie de novedades, una serie de planteamientos transformativos hacia adelante en los propósitos de avance socialista del país. Aparecen en 2011. Aparece más adelante una conceptualización del modelo de desarrollo económico y social, toda una idea de lo que debe ser la sociedad cubana, de cómo se articula allá adentro la educación, cómo se articula la ciencia y la tecnología, pero cómo se articulan también los procesos de comunicación o los procesos de informatización, las variables políticas, las variables de participación social. Todo eso está contenido dentro de un concepto, dentro de un enfoque que se llama conceptualización del modelo de desarrollo económico y social. Se formula más adelante el Plan de Desarrollo Económico y Social hacia el 2030, que es toda una estrategia para el 2030, alcanzar en el 2030 un conjunto de metas por las cuales el país está luchando, todas las cuales tienen que ver con el país que queremos construir. Y ahí aparece, y es lo que quiero subrayar ahora, un elemento muy importante. Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación es un eje estratégico de ese Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Eso manda inmediatamente a las universidades, manda inmediatamente a las instituciones de conocimiento un mensaje muy claro. Contamos con ustedes, son imprescindibles para esto que queremos hacer. Tanto en la conceptualización como en el Plan Nacional de Desarrollo aparece esto de la visión de la nación y quiero que le prestemos mucha atención, aunque sea brevemente a eso. La nación se define como soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Ustedes pueden comprender claramente lo que significan cada uno de esos conceptos, solo quiero subrayar una cosa. Nada de eso se puede lograr sin mucho conocimiento, sin buenas universidades, sin buenos sistemas educacionales, sin buenas capacidades de ciencia y tecnología que nuestros países necesitan cultivar cada vez más. Y eso se va muy bien reflejado en la Constitución de la República de 2019. Ahí aparece incluso con más énfasis que en cualquier constitución anterior, el papel de la ciencia y la tecnología como elementos decisivos del desarrollo, tanto para la economía como para el ejercicio de la soberanía, como para la inserción internacional de Cuba en estos momentos, y nuevamente entonces universidad, instituciones de conocimiento, instituciones científicas, al centro de atención en esa constitución. Observo dos factores de cambio, porque van a relacionarse con lo que les voy a mencionar después, que están presentes dentro de ese modelo, dentro de esa visión de país que se intenta avanzar. Primero, lo que se ha planteado son y se están realizando transformaciones muy importantes en la forma de gestión y propiedad. Es decir, eso es un cambio significativo, muy significativo dentro del modelo de desarrollo. Aun cuando la propiedad estatal y social sigue siendo hegemónica, hay la apertura a otros agentes económicos y a otras formas de organización de la gestión económica que están contenidos dentro de ese presupuesto y se avanza en esa dirección.
y algo que es lo que más me interesa mencionar hoy aquí, que es la descentralización de competencias, recursos y decisiones, la idea del municipio y el desarrollo local. El desarrollo local, que hasta fecha reciente era un elemento periférico del modelo de desarrollo, algo relativamente secundario en un modelo que era preferentemente centralista, ahora aparece como una cuestión fundamental dentro de esos documentos y esas conceptualizaciones que he mencionado previamente. Continuamos con los avances en el modelo de desarrollo. Más recientemente, en 2020, se formula una estrategia económica y social para enfrentar la crisis derivada de la COVID-19, que no es otra cosa que una expresión concentrada de las mismas formulaciones que estaban contenidas, pero tratando de acentuar o acelerar esas transformaciones en la mayor medida posible. Y se da al interior de esa batalla contra la COVID, de ese enfrentamiento a la COVID, el país ha ido experimentando transformaciones muy interesantes, se han ido produciendo novedades bastante interesantes en lo que toca a la gestión articulada entre el gobierno y la ciencia, entre el gobierno y la comunidad académica para enfrentar la COVID. Desde que arranca la COVID, desde que Cuba percibe la amenaza de la COVID, que fue muy tempranamente, mucho antes que en Cuba tuviéramos presencia del coronavirus correspondiente, nosotros ya, este país reaccionó creando una articulación entre ciencia y gobierno muy estrecha para enfrentar ese asunto. Yo quiero decirles solo de pasada que no en todos los países ha ocurrido así. En muchos lugares ha habido profundos desencuentros entre la comunidad científica, las universidades y los gobiernos con respecto al tratamiento de la pandemia. Aquí se logró una articulación muy estrecha que ha generado transformaciones bastante importantes. Menciono el tema de los macroprogramas solamente para decirle lo siguiente. Los macroprogramas no son otra cosa que una forma de romper el verticalismo y la sectorialidad. Es la manera de organizar el avance hacia el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, articulando sectores, articulando actores, articulando instituciones con propósitos compartidos en cualquier área. Usted va a avanzar en energía renovable. Para energía renovable no hay un ministerio que se ocupe solo de energía renovable. Hay un montón de gente que tiene que ver con ese asunto. Usted va a avanzar en la dirección de las transformaciones, digamos, en la agricultura cubana. Eso no es un problema solo de un ministerio, es un problema intersectorial, es un problema que requiere otras maneras de organizar los avances, y eso justamente es lo que los macroprogramas nos están proponiendo. Finalmente, recientemente, los acuerdos del 8º Congreso del Partido, donde toda esta trayectoria se discute, se balancea y se proyecta hacia adelante. Y algo que me gustaría destacar en particular es la manera en que el gobierno central, en particular nuestro presidente, el compañero Díaz-Canel, ha estado visualizando el papel de la ciencia y la innovación. Me parece importante destacarlo aquí. Desde 2018 formula que hay 3 pilares de la gestión de gobierno. Ciencia e innovación es uno de ellos. El otro es informatización y el otro es comunicación social. La comunicación no es entendida solamente como transmisión de información, sino co-construcción con los públicos, discusión con los públicos, debate, intercambio para mejorar la política gubernamental, para rendir cuentas, para capturar lo que el imaginario social propone. Todo eso junto, esas 3 cosas juntas son pilares de la gestión gubernamental. Y más recientemente se ha formulado el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, que ahora empieza, digamos, a expandirse, empieza a implementarse en los diferentes sectores. ¿Qué se trata? Sobre la base del aprendizaje que generó la COVID y otros más que hemos tenido, por ejemplo, más recientemente en el debate sobre el tema de la soberanía alimentaria y la educación nutricional, se ha generado una serie de aprendizajes que nos dicen exactamente o nos dicen aproximadamente cómo deberíamos transformar nuestra gestión de gobierno, cada vez más apoyándose en la ciencia e innovación. Incluso no solo para las cuestiones económicas, repito, sino para la cultura, para la ideología, para la política, para los más diversos ámbitos. Y muy importante, dentro de ese sistema de gestión de gobierno, las universidades son absolutamente clave. Veamos todo lo que se ha publicado sobre esto. Al final estoy dando una referencia a un artículo publicado por nuestro presidente. Verán ahí las universidades siempre con el lugar protagónico que les corresponde en una sociedad como la nuestra. De manera tal entonces, además que, fíjense que hablé de modelos de desarrollo a nivel internacional, modelos de desarrollo a nivel de Cuba. Esta lámina lo único que quiere decir es que son convergentes. O sea, por un lado la Agenda 2030 y por otro lado nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social coinciden en lo fundamental. Por tanto, hay esa convergencia. Algunos énfasis que resultan de lo que está ocurriendo en el país ahora y que tiene que ver con esto de la ciencia, la innovación y el gobierno. Primero, se está dando un incremento de la participación de expertos, académicos, científicos en la formulación de políticas y en la toma de decisiones. Hay una historia con respecto a eso, no es primera vez que ocurre, pero está ocurriendo con particular intensidad en estos momentos. Prácticamente nada de lo que se crea en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o en el Ministerio de Educación Superior o en cualquier ministerio, eso pasa por
un trabajo que tiene que ver con los consejos técnicos asesores, con los grupos de expertos que se crean para esto. Es decir, se trata de tratar de aprovechar por todos los medios la inteligencia colectiva para encontrar las mejores fórmulas para nuestro desarrollo. Y se presta mucha atención en estas formulaciones a la innovación. La ciencia es importante, la investigación es importante, pero hay un desplazamiento de atención hacia la innovación. Pero la innovación no vista solamente como introducir en el mercado una mercancía que se va a vender bien, que es poco más o menos, y simplificando mucho la visión más de mercado que tiene la innovación. No, vista como un proceso social, como un proceso multiactoral, como un proceso interactivo, como un proceso distribuido en toda la sociedad. Hay que innovar aquí en el espacio en que nos encontramos, hay que innovar en la agricultura, hay que innovar en la defensa del país, hay que innovar en todos los ámbitos del desarrollo nacional. Y eso requiere innovación, requiere solución creativa de problemas con base en el conocimiento. Eso está en el centro de la política gubernamental en la actualidad. Y el último punto que les menciono ahí es el tema del, como les decía antes, el desarrollo territorial ha pasado al centro del modelo de desarrollo económico y social, y es muy interesante seguirle. Ahora se han demorado más, no han podido implementarse últimamente las visitas del Consejo de Ministros de los Territorios, la razón es la pandemia. Pero esa idea de que el Consejo de Ministros vaya a los territorios, vaya a los municipios, dialogue con las personas que ahí están y vean sobre todo y se preocupen mucho por el papel que juega la universidad allá adentro, que juega la educación allá adentro. Eso a mí me parece una novedad bastante interesante, un punto bastante interesante dentro de las transformaciones que estamos teniendo, en que estamos implicados. Es decir, es muy importante, subrayo, uno, el desarrollo local pasó a ser un tema central del modelo de desarrollo cubano. Estoy resumiendo. Segundo, el avance del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, el desarrollo sostenible del país, exige desarrollo local. Y finalmente, el desarrollo local es, por tanto, un asunto relevante para la educación superior cubana y tenemos una gran responsabilidad en todo eso. Ese es el punto. Ahora, ¿qué dice la experiencia internacional sobre el desarrollo local? Y ahí quiero marcar la siguiente idea. Hay éxitos, lógicamente, pero hay bastante fracaso. ¿Dónde radica la causa de esos fracasos? ¿Cuáles son los puntos que han generado este asunto? Los analistas de este tema han llegado a la idea siguiente, que los fracasos tienen que ver con que los procesos de transferencia de decisiones, recursos y competencias desde los niveles centrales hacia los territorios no suelen acompañarse de procesos de transferencia de conocimientos y creación de capacidades que permitan un ejercicio efectivo de las potestades atribuidas. Es decir, se baja el nivel de decisión. Lo que antes se decidía en el país, ahora se va a decidir en la provincia o se va a decidir en el municipio. Pero no se crean capacidades humanas en esos territorios para poder absorber y efectivamente realizar esa actividad. De manera tal entonces que el conocimiento y las capacidades suelen estar concentrados en ciertos puntos del territorio nacional y nosotros necesitaríamos esas capacidades en todos los municipios para poder avanzar. Por tanto, no se favorece un verdadero diálogo multinivel, es decir, entre el municipio, la provincia, la nación y al revés, es decir, desde el nivel central y los territorios, que estén de manera tal que cada uno de ellos tenga la capacidad que le corresponde para ejercer sus funciones y puedan co-construir interactivamente las mejores políticas entre todos esos niveles. Pero eso requiere conocimiento. ¿Qué debemos aprender de lo anterior en consecuencia? Que la descentralización a la que aspira inevitablemente el modelo de desarrollo económico y social cubano en virtud de la ambición por fomentar el desarrollo local y esa gobernanza multinivel de que estamos hablando, exigen una mejor distribución del conocimiento y la multiplicación de espacios de aprendizaje a todos los niveles. La asimetría de conocimiento es responsable en parte de esa sobrevivencia del centralismo, el verticalismo, de que tanto nos quejamos. Ahí menciono una referencia bibliográfica de una publicación de Díaz-Canel con la doctora Aurora Fernández, donde ellos resumen bastante bien este tema que les estoy mencionando. Los invito, si a ustedes les parece bien, que puedan consultarlo. Por tanto, es imprescindible fomentar capacidades humanas. Ese es el punto básico y yo creo que la universidad, la educación superior, la Universidad de las Tunas, cualquier universidad cubana, tiene que tomar muy bien cuenta, muy bien nota de ese asunto y es creación de capacidades humanas. Ahí tenemos el centro del problema. Esto tiene que ver con las teorías de Amartya Sen, que han tenido mucha influencia sobre el Programa de Desarrollo Humano Local y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo ha tomado como su referencia conceptual, una referencia conceptual muy importante. La idea fuerza de Sen es que la agencia de los seres humanos es la clave del desarrollo.
Es decir, las personas son las que definen la posibilidad del proceso de desarrollo. Eso significa que las personas no sean solo beneficiarias del desarrollo, sino agentes de la transformación e impulso de ese desarrollo. Lo que significa inevitablemente que esas personas sean formadas para hacer eso, que tengan capacidades. Y eso nos remite al tema del conocimiento y nos remite al tema de la educación. Eso es clave. Por tanto, es muy relevante. Voy a mencionar 3 cosas. Territorializar el eje estratégico potencial humano, ciencia, tecnología e innovación. Es un mensaje para nuestros compañeros de las universidades, de Las Tunas, Santiago de Cuba, la Universidad de La Habana, para cualquiera. Hay que territorializar ese eje estratégico. Una buena parte de las capacidades científicas que el país tiene están concentradas en La Habana. Un % muy alto de esas capacidades están concentradas en La Habana. Pero tenemos universidades en toda la provincia, por supuesto. Tenemos algunos centros de investigación, algunas estaciones de diferente naturaleza. Y tenemos los centros unitarios municipales, por ejemplo. Pero la mayor capacidad científica del país no está exactamente concentrada, no está dispersa por todo el país, está bastante concentrada. Nosotros necesitamos transitar de ese estado de concentración a un estado de creación, de estrategias que nos permitan que el potencial humano, ciencia, tecnología e innovación estén presentes en la medida de lo posible en cada uno de los territorios. Lo que significa entonces que necesitamos políticas territoriales de conocimiento, es decir, fomentar el conocimiento en todos los espacios territoriales. Fíjense que hablo de conocimiento y no hablo de ciencia, porque ahí estoy pensando en la educación, por ejemplo, en la educación de calidad, por ejemplo, estoy pensando como un tema básico, la formación de talento humano. Estoy pensando, por supuesto, en el fomento de capacidades de investigación y todo ese conjunto de cosas que cabrían en el concepto de políticas territoriales del conocimiento. Y necesitamos, y eso es muy importante, sistemas territoriales de gestión del potencial humano. Prestemos mucha atención a este asunto. Nosotros, la formulación de demanda de personal calificado, de gente preparada para los territorios, no exactamente es una de nuestras principales virtudes. No siempre se identifica adecuadamente lo que los territorios necesitan y hay un déficit a veces en la demanda de esas capacidades. Ahora, una vez que ahora en este momento y en virtud de lo que el país está haciendo en materia de desarrollo local, tenemos estrategias de desarrollo municipal, es decir, tenemos la ruta en la dirección en la cual quieren trabajar nuestros municipios, coherentemente con eso, tiene que haber entonces un sistema de gestión del potencial humano que sea coherente con eso. ¿Qué personas necesitamos? ¿Quiénes son? ¿En qué las necesitamos? ¿Cómo podemos expandir el conocimiento para que los ciudadanos de esos territorios no sean pacientes, como dice Amartya Sen, sino que sean agentes del desarrollo? Eso requiere sistemas territoriales de gestión del potencial humano que no necesariamente están conformados en todo el país en este momento. Y voy directamente entonces, de la mano de la preocupación por el desarrollo local o el interés por el desarrollo local, me voy al tema del Centro Universitario Municipal y tomo ya la recta final de esta presentación. Menciona ahí un libro que publicamos con la profesora Aurora Fernández a principios de a fines de 2020, salió inicio del 21, o sea, divulgado ahora en inicios del 21, sobre la creación de capacidades y el papel, el desarrollo local y el papel de los centros universitarios municipales. Lo recomiendo simplemente como una referencia porque ahí hay un montón de casos, estudios de casos de diferentes provincias cubanas, diferentes municipios, donde muestran lo que estamos haciendo, tratando de avanzar en esa dirección. En particular, dentro de ese libro hay un artículo de Aramir Rivas y otros colegas más que refleja una de las mejores experiencias, creo yo, que tiene la Universidad de Las Tunas con relación a este asunto. Lo menciono porque realmente para nosotros es un texto valioso, incluso contiene recomendaciones metodológicas de utilidad para todo el país. Está dentro del libro que mencioné antes. Quiero subrayar entonces lo siguiente. Los CUN son absolutamente centrales. Los CUN no son una universidad pequeñita ahí en un municipio con pocas potencialidades. No, no. Los CUN son absolutamente centrales. El desarrollo local no es del CUN solamente, por supuesto que no. Hay otros actores, además están las universidades provinciales. Pero dos cosas. Uno, es muy difícil impulsar ese desarrollo local sin centros universitarios municipales que sean capaces de hacerlo. Y segundo, es lamentable que en muchos lugares todavía nosotros no aprovechemos plenamente esas potencialidades. No siempre se visualiza el CUN con la importancia que tiene y se le da el aliento que corresponde a su trabajo. Por tanto, nosotros para avanzar en desarrollo local, para que el modelo de desarrollo cubano, que ahora incluye el desarrollo local como un elemento fundamental, avance, exige CUN, primero, fortalecidos. Segundo, orientados decididamente al desarrollo local y gestionados en correspondencia con eso, con ellos. Eso tiene que ver con la composición del potencial humano que en ellos trabaja, con las políticas de contratación, con las agendas de formación, con los criterios de evaluación. Necesitamos CUN que se vuelquen al desarrollo local, pero eso implica pensarlos en la especificidad y la peculiaridad que tiene el Centro Universitario Municipal.
¿Hemos avanzado en el vínculo entre el CUM y el desarrollo local? Sí, hemos avanzado, pero uno, de modo desigual; dos, con avances y retrocesos; tercero, no es un proceso irreversible; si no lo cuidamos bien podemos retroceder ahí donde hemos avanzado; y sometido a disputa de sentido. ¿Qué quiere decir sometido a disputa de sentido? Que hay diferentes maneras de comprender esto. Hay quien cree que el CUM es una escuela chiquitica, sin otras exigencias, que lo único que tiene que hacer es formar en algunas pocas carreras. No, el CUM es un agente local importantísimo para la gestión del conocimiento y la innovación. Ese es el punto que nosotros defendemos, pero hay disputa de sentido con respecto a eso, y de ahí se derivan diferentes políticas universitarias con respecto a ese tema. Y estoy terminando ya con lo siguiente. A partir de 2018 nosotros empezamos a hacer una serie de encuestas, indagaciones en el grupo de gestión universitaria del conocimiento y la innovación para el desarrollo local, la red nuestra del Ministerio de Educación Superior dedicada a temas de desarrollo local. Y ahí nos fuimos encontrando y fuimos identificando, más en unos lugares, menos en otros, pero identificando un conjunto de factores que afectan el vínculo entre el CUM y el desarrollo local. Está el tema de la composición de los claustros, apenas lo voy a mencionar nada más, no voy a detenerme a explicarlo. El tema de la composición de los claustros de los CUM, si quienes forman esos claustros. La carencia en el municipio de infraestructura y profesionales para poder efectuar estas actividades. El limitado reconocimiento por parte de la sede central de los centros unitarios municipales. Los gobiernos que no tienen una visión de proyección estratégica tampoco entienden muy bien para qué les sirve una institución de conocimiento en el territorio o no saben aprovecharla suficientemente. La comprensión insuficiente dentro de personas que trabajan en la sede central de las universidades con respecto a lo que el CUM significa a la hora de pensar las carreras, a la hora de pensar sus agendas de investigación. Es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo local no necesariamente está en el centro del imaginario de las personas que trabajan en la sede central. Hay incomprensión con frecuencia en los directores de empresas e instituciones locales sobre el rol de las universidades. Ahí hay una importante CCS, hay una importante VPC, hay una importante empresa estatal, y su capacidad de diálogo y entendimiento con el sector de conocimiento del territorio a veces es bastante insuficiente. Hay incomprensión de algunos gobiernos del papel de los CUM y su papel en la gestión del conocimiento y la innovación. El tema de la formación de potencial humano relevante en calidad y cantidad para el desarrollo local a veces no es una prioridad de los gobiernos. A veces se formulan inadecuadamente esas demandas de formación de potencial humano. Y con frecuencia los sistemas de evaluación institucional están más pensados para universidades centrales que para los centros universitarios municipales. Necesitaríamos tener un sistema de evaluación que se adecuara mejor a las características de los centros universitarios municipales. ¿Y qué sigue entonces? Miren, lo que sigue entonces es seguir trabajando muy duro. Seguir trabajando muy duro. Es lo que sigue entonces. Tenemos muchas cosas que hacer. La Universidad de Las Tunas tiene un trabajo realizado en este terreno muy importante. Y yo quiero invitarles a todos los participantes dentro de esta conferencia que apostemos con todo a hacer esto que aparece en este grafiquito que sale ahora de inmediato. A trabajar duro. Esa es la idea. A pico y pala. Aquí lo que hay que dar es pico y pala. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar muy duro para poder avanzar en el compromiso de la universidad con la sociedad y en particular la expresión que eso tiene que tener en los municipios, en el desarrollo local, y particularmente para esto tenemos un instrumento formidable que son los centros universitarios municipales, y Las Tunas al respecto tiene también muchas experiencias que mostrar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.